Bueno, pues retomamos el hilo de lo que hemos aquí estado informando en estos últimos días. Desde el fin de semana en Aristegui Noticias hemos informado ampliamente de lo que se publicó en Israel acerca de este arbitraje y ahora en tribunales litigio o pleito o asunto de diferencia entre dos empresarios israelíes que hicieron o han hecho negocios muy fuertes en México y que bueno, pues ahora están en esta disputa, pero aquí lo que hemos destacado, obvio, es lo que dice este reportaje en donde se habla de la existencia de un arbitraje que hasta ahora era secreto, un arbitraje en donde estaban dirimiéndose los puntos relacionados con esa pues inversión, le llamaron, la inversión en una figura que apunta clarísimamente hacia la figura de Enrique Peña Nieto, 25 millones de dólares. Y bueno, a raíz de lo que se publicó en Israel, Aristegui Noticias republicó lo que en este espacio periodístico hemos dado a conocer en los últimos años. Hemos tenido acceso a miles de documentos y se han analizado miles de documentos por parte del equipo de investigaciones especiales de Aristegui. Y bueno, pues con estas informaciones pudimos mostrar la red de empresas con las cuales se han hecho negocios en México por parte del grupo KBH, del empresario Ansbacher, que es uno de los dos empresarios israelíes que ahora están en este litigio y de los cuales estamos hablando. Y bueno, pues republicamos esto porque ahí pudimos mostrar con mucha claridad, gracias a nuestra fuente, Cazador de Cazadores, que nos permitió conocer estos miles de documentos, y los periodistas de Aristegui Noticias, principalmente Sebastián Barragán y Juan Omar Fierro, junto con el equipo, revisamos estos documentos y después se verificaron, se constató que lo que nos entregaron correspondía efectivamente a lo que está registrado en documentos formales, y se cruzaron datos, se cruzaron informaciones, se verificaron cuestiones, se ratificó lo que nos entregó esta fuente. Se hizo un trabajo muy grande y pudimos mostrar, y ahora lo recuperamos, este conjunto de negocios y de empresas fachada y de nombres y de circunstancias diversas como empleados que eran accionistas, típico modelo para sortear cuestiones de carácter fiscal y otras situaciones que han sido expuestas en este espacio a lo largo de varios años. Ahora estamos viendo una información que aportan los colegas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hoy está publicando en estas horas un reportaje que se titula 4 meses antes de dejar su cargo, Peña asignó contrato a una de las empresas israelíes relacionadas con esta red de la que estamos hablando, y que está vinculada precisamente a estos empresarios. Estamos siguiendo de cerca esta información publicada por Vanessa Cisneros y por Valeria Durán, que nos dice que 4 meses antes de dejar su cargo, Peña Nieto asignó contrato a israelí que afirma haberlo sobornado. El contrato lo otorgó a través de una de las empresas, una compañía que, por cierto, tal como se ha sabido en todo este tiempo, el SAT, bueno, ahora el SAT la acaba de declarar fantasma, pero hay muchos fantasmas aquí, hay muchas empresas fantasmas, y bueno, pues aquí está el dato preciso de esta en particular, que es la que fue beneficiada ya en la parte final del gobierno de Peña Nieto, y esta es una de las empresas, de las varias asociadas a esta figura que ahora, en el arbitraje de los israelíes, sabemos, dijo que le habían invertido 25 millones de dólares a presidente N, a un conjunto de datos que se ponen ahí sin nombre y apellido, pero que apuntan clarísimamente a la figura de Enrique Peña Nieto. Esto que está tan fuerte y que ha dado pie a que la Fiscalía General de la República anuncie que se abrió una carpeta de investigación sobre lo publicado en Israel y que va a solicitarle a Israel, al gobierno, a las instancias correspondientes de Israel, colaboración para que toda esa información pudiera incorporarse en una carpeta de investigación en México. Veremos qué ocurre ahí, pero en lo que esto sucede, si sucede, le agradezco muchísimo esta mañana a los colegas de Mexicanos contra la Corrupción que estén aquí. ¿Tenemos en la línea?
a Valeria Durán. Le agradezco muchísimo a Valeria Durán que nos permita conocer en este programa lo que han publicado. Les apreciamos que nos compartan esta información y esta investigación, porque sí es relevante saber lo que Valeria nos está por contar. Buenos días y bienvenida. Gracias por tu presencia. Hola Carmen, muy buenos días. Gracias a ti por el espacio, justamente para hablar de esta investigación que viene a dar un seguimiento a lo que ustedes han estado publicando referente al tema de Pegasus. Y en este caso estamos hablando justamente de este empresario israelí, Uriel Azbacher, que es investigado por supuestamente haber sobornado a Enrique Peña Nieto para vender este malware espía Pegasus. Y él recibió de la Secretaría de Gobernación un contrato por $4.2 millones el 31 de julio de 2018, que es justamente 4 meses antes de que el priista concluyera su mandato y cuando López Obrador ya había sido electo como sucesor en la presidencia de México. Este contrato del que estamos hablando fue otorgado a la empresa AirCap, que es una empresa fantasma creada por Azbacher, que fue utilizada para triangular la venta del malware espía Pegasus. Y bueno, esta empresa, lo que nosotros logramos documentar es que entre 2017 y 2020 acumuló asignaciones por casi $1,000 millones en el sexenio de Peña Nieto, específicamente también en el gobierno que encabezó Alfredo del Mazo en el Estado de México, que es información que ustedes ya habían dado a conocer. Para poner un poco en contexto de por qué es tan importante este contrato que acabamos de detectar sobre AirCap, pues creo que tendremos que irnos un poco para atrás justo a lo que tú mencionabas hace unos instantes, que es que el 21 de julio de 2021, pues una investigación global llamada Pegasus Project reveló que AirCap era justamente una de esas 18 empresas fachada que el ciudadano israelí Uriel Emanuel Azbacher había creado en México con prestanombres para vender programas de espionaje a dependencias del Gabinete de Seguridad Nacional y a procuradurías estatales. Como sabe tu auditorio, pues justamente ustedes aquí en Aristegui Noticias son parte de este Pegasus Project que revelaron justamente cómo AirCap es parte de este sistema o este mecanismo de empresas fachada que vendió este malware Pegasus, y por el que ahora pues hay esas acusaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto de supuestamente haber sido sobornado con $25 millones para obtener estos contratos, incluyendo la venta de Pegasus. Ya que tenemos ese contexto del por qué es tan importante AirCap, ahora sí entremos a lo que nosotros detectamos. Detectamos que el 31 de julio de 2018, que es exactamente 4 meses antes de que concluyera el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación habría otorgado a AirCap este contrato por $4,250,000, que es un equivalente a 85 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento, que este contrato se dio para el mantenimiento integral, preventivo y demás de 3 helicópteros de modelo Kazan M117 que forman parte de la flota aérea de la Policía Federal. El contrato que nosotros encontramos se firmó 30 días después de las elecciones presidenciales de 2018, en las que el candidato pues de Morena, Andrés Manuel López Obrador, había arrasado y bueno, se volvió el próximo presidente. Este contrato fue vía adjudicación directa, bajo la premisa de que no podía hacerse a través de una licitación pública ni de otra manera, ya que no se podía revelar la información de la contratación y las condiciones que se requerían para la prestación de este servicio. Este contrato se firma entonces el 31 de julio de 2018, pero lo que nosotros encontramos es que el contrato siguió arrastrando un adeudo que terminó pagando ya la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros encontramos que sobre este contrato se confirmó que la deuda de AirCap se extendió hasta 2020 y en el análisis de presupuesto de la Guardia Nacional para el año 2020 se incluyó un pago pendiente por aproximadamente $700,000 que correspondía justo al contrato que se había suscrito en 2018, lo que significaría que este contrato, que fue dado en millones de dólares, que fue dado en aproximadamente 85 millones de pesos en 2018, se liquidó hasta 2020. Entonces se dio con el gobierno de Enrique Peña Nieto y lo terminó liquidando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué es importante también este contrato? Bueno, porque pongamos otro punto aquí que también notamos muy valioso, que es que además de este contrato, de que sabemos que esta empresa estuvo involucrada en la venta de Pegasus, bueno, pues la Sedena también la quería como contratista y la buscó en al menos
4 ocasiones para que presentara diferentes cotizaciones entre 2019 y 2020 para que pudiera participar como una contratista de la Sedena. En esas cotizaciones, la empresa, curiosamente, se autodescribía como una empresa que tenía empleados, que tenía oficinas, que cumplía con todos sus requerimientos fiscales, pero lo que nosotros logramos encontrar es que no es así, ya que esta empresa acaba de ser declarada fantasma por el SAT, porque pues no cumplía justamente con sus obligaciones fiscales. Entonces, esto contrasta radicalmente con lo que la propia empresa había declarado la Sedena cuando la buscó para ser contratista ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, en lo que el SAT acaba de declararla como fantasma, explica que esta empresa pues no existe en un domicilio. Nosotros rastreamos los domicilios que vienen en los contratos y lo que encontramos es que al menos sus 2 accionistas registraron domicilios particulares en un par de casas ubicadas en la delegación Venustiano Carranza e Iztapalapa, muy cerca de la zona de Tepito y a unas cuadras del Metro Morelos, y las oficinas oficiales de esta empresa de AIRCAP, que insisto, estuvo involucrada en la venta de Pegasus, principalmente ellos fueron los que hicieron la actualización del software una vez que se terminó el contrato que se firmó con TechBull en su momento. Bueno, pues esta empresa fantasma ha pagado aproximadamente 1,000 millones de pesos en contratos públicos, tiene domicilios virtuales en diferentes zonas de la Ciudad de México, que son estas oficinas que ya sabemos que se rentan un espacio para al menos 20 oficinas donde te prestan una secretaria, contestan tu teléfono y demás, no necesariamente que estés ahí. Y bueno, el SAT la estuvo investigando, no la encontró. Esto confirmaría que efectivamente es una empresa fachada, y aún así con todo esto, la Sedena, ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador, la quería como contratista. Esta misma administración fue la que liquidó este contrato multimillonario con la empresa fantasma para atender estos helicópteros de la Secretaría de Seguridad. Y bueno, todo este dinero, ahora la pregunta es, ¿dónde está, no? Ya que sabemos que la empresa es una empresa fachada, Carmen. Ni más ni menos, pues estamos, Valeria, con una investigación muy amplia a lo largo de muchos años. Este es un elemento que se agrega muy valioso, muy importante, y que nos ilustra efectivamente el tipo de red de empresas que se echó a andar con estas características que tú estás diciendo con mucha claridad, y de las cuales tiene conocimiento, por cierto, el gobierno mexicano. No solamente los periodistas hemos publicado, no solamente en The Pegasus Project, pero principalmente en Pegasus Project, los periodistas mexicanos contribuimos, entre otras cosas, con esta información de la red de empresas. Esto, además de las informaciones publicadas y conocidas a nivel nacional e internacional, porque The Pegasus Project pues es un proyecto mundial del cual formamos parte como medio de comunicación junto con otros 80 periodistas del mundo. Y bueno, esa información publicada existe de conocimiento público, pero también la conoce directamente el gobierno mexicano. Te acordarás seguramente, Valeria, que quien fuera titular de la UIF, Santiago Nieto, hizo una exposición amplia de este conjunto de empresas en alguna de las varias conferencias matutinas a las que acudió con López Obrador en su momento. En efecto, entonces esto nos deja clarísimo que no solamente ellos sabían por medio de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que además de eso le pagaron un contrato o liquidaron un contrato millonario que adquirió la administración de Enrique Peña Nieto, la administración de ya el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Liquidó este contrato con una empresa que sabemos que es fantasma. Ahí a lo mejor se pudo haber hecho alguna investigación o algo para evitar y seguir atrasando este adeudo que se tenía con una empresa que no existía, y además de eso también la querían como contratista de la Sedena, lo que nos parece como increíble, ¿no? Porque ya había una investigación, ahora se sabe ya oficialmente por el SAT que es fantasma, pero esto no es no es algo nuevo, es algo nuevo oficial, pero es algo que ya se sabía justo desde estas revelaciones en las que ustedes han sido parte, ¿no? Desde hace años arrastrando este tema de Pegasus que
conmocionó al país, y que bueno, ahora vemos otra implicación más que ya no solo atañe a la administración priista, sino ya también de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ya lo estaba investigando, pero que pues también quería tener contratos con esta empresa, Carmen. Pues hay varios elementos que están vinculados, por supuesto, a Peña Nieto, muchos, pero también en el caso del gobierno de López Obrador y la adquisición, en este punto también hay que agregarlo con Comercializadora Ansúa, la compra de Pegasus también por parte del Ejército en el sexenio de López Obrador, también es un elemento muy relevante. Así que estamos frente a todo esto. El Estado mexicano no puede decir que no sabe. El Estado mexicano no puede decir que ya se investigó y que ya todo el mundo está sancionado. Eso no es verdad. Estamos hablando de un conjunto de informaciones muy graves que involucran muchos temas, pero dos principales, Valeria, yo diría. Desde luego el tema del espionaje, el uso de Pegasus en México, el uso de dinero público para comprar licencias de uso de Pegasus y usar Pegasus de forma ilegal, hay que decirlo. Lo habrán usado también para perseguir delincuentes, espero, pero también hay que decir que hay evidencias muy grandes, muy fuertes a nivel nacional e internacional de cómo México es el país que por mucho tiene los índices más altos de víctimas de Pegasus. Hemos aquí comentado ampliamente, no solamente mi caso judicializado como el único que se ha judicializado en México, sino hablamos del juicio que echó a andar Meta con WhatsApp en Estados Unidos contra NSO, la desarrolladora y vendedora de Pegasus en el mundo. Y bueno, ahí se mostraron evidencias tecnológicas, científicas, en donde se volvió a ver ahí en un proceso judicial que México era el país con mayor número de víctimas de espionaje, de infección de Pegasus en celulares. Esto es un dato rotundo. Así que, por un lado, el espionaje desde el Estado, y también queda la franja de posibilidad que desde el ámbito privado se haya usado Pegasus. Esa es otra franja importante, pero bueno, el uso y abuso de Pegasus en México es un tema. Y el otro gran tema son los inmensos negocios que se hicieron en el gobierno de Peña Nieto, pongamos el centro ahí, con los contratistas de origen israelí que establecieron esta red de empresas diversas para vender un montón de cosas. Ahí están las informaciones, ahí está para quien lo quiera ver y revisar, publicado y republicado en Aristegui Noticias, el conjunto de contratos de millones y millones y millones que se gastaron en un montón de cuestiones con estos empresarios que estaban vinculados con el gobierno de cierta manera, entregándole esta herramienta que se usó de manera abusiva y que no sabemos exactamente qué se hizo o qué se hace con la información obtenida de esa manera, con una herramienta tan intrusiva, entre comillas, tan de fácil uso para quien la tiene y que se ha comprado con dinero público, entre otras cosas. Así que es el espionaje y los negocios multimillonarios en torno a las empresas que vendieron Pegasus y otras muchas cosas. Y afirmar que el Estado mexicano tiene desde hace muchos años muchísima información al respecto, no solo periodística, que está ahí para quien la quiera ver, sino la propia autoridad en su momento de inteligencia financiera. Y también hay que decirlo, la propia Fiscalía General de la República tiene en sus carpetas de investigación muchísima información de la que estamos hablando, porque el señor cazador de cazadores, que se convirtió en Zeus como testigo protegido, entregó información de enorme valor a la autoridad investigadora de la Fiscalía, que está en curso de investigación el caso Pegasus, que no está cerrado y que los involucrados no están sancionados. Entonces, cuando ustedes agregan este elemento, lo que hacen es reforzar hasta dónde y hasta cuánto el Estado mexicano sabe y es partícipe de todo esto a la vez. Efectivamente, Carmen, creo que acabas de dar pues estos elementos que nos ponen sobre la mesa por qué es importante este tema y por qué habría que darle un seguimiento muy oportuno a ver qué se va a hacer desde las investigaciones, porque como bien dices, es algo que sabían, no solamente por investigaciones periodísticas muy valiosas que se han hecho, sino también por pues estas investigaciones propias del gobierno. Entonces habrá que ver las implicaciones que van a existir con las investigaciones oficiales. Ya vimos que esta semana
se inicia otra vez una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Están pidiendo estas evidencias al medio israelí que publicó lo de los supuestos sobornos. Entonces vamos a estar al pendiente para darle seguimiento, pero sin duda es un tema que preocupa demasiado porque estamos hablando de una vulnerabilidad a la información personal de las personas que fueron espiadas gracias a este sistema que se compró desde el gobierno supuestamente para proteger el sistema de seguridad, pero en realidad se terminó usando para espiar a activistas, a reporteros, a ciudadanos que le eran incómodos al poder en ese momento. Ni más ni menos. Y bueno, pues hay otras cosas, hablando de Peña Nieto, hay otros asuntos y situaciones importantes que están también en la memoria y que también deberían agregarse, déjame pensarlo así, Valeria, porque al final de cuentas es necesario subrayar para qué estamos insistiendo en todo esto, para qué agregamos información, para qué le insistimos al público y volvemos a asuntos que hemos planteado por muchos años y que con nuevas informaciones retomamos justamente en estas fechas. Estamos hablando de otros asuntos como la Casa Blanca, por traer a cuento otra investigación de Aristegui Noticias en este caso. ¿Cuánto sabe el Estado mexicano sobre lo que pasó con la posesión de una casa millonaria en las lomas de Chapultepec de este presidente Peña Nieto? Ese caso quedó ahí como una historia que impactó a su gobierno, pero que al final de cuentas quedó absolutamente en la impunidad. No hubo una investigación seria, hubo una investigación de Virgilio Andrade, que bueno, pues se cuenta solo el chiste. Estamos hablando de cosas muy potentes de investigación, de datos, de elementos que el Estado mexicano tiene obligación de procesar, de investigar y de esclarecer formalmente. Los periodistas aportamos, ponemos luz, señalamos cosas, hacemos lo que toca en nuestro ámbito, pero hay otro ámbito que es principalísimo, que es el de las investigaciones ministeriales, las fiscalías, los jueces, lo que debe procesarse para que hechos de presunta corrupción pues sean procesados y no queden ahí como una gigantesca montaña de impunidad. Valeria. Así es, nosotros como periodistas quisiéramos que una vez que se publica hubiera incidencia o implicaciones inmediatas, ¿no? Lamentablemente las investigaciones ministeriales toman más tiempo, a veces hemos tenido que esperar demasiado para ver confirmado lo que se publica en una investigación periodística y esperemos que estos casos que tú mencionas muy puntuales, como el caso de la Casa Blanca, como este caso de esta compra de este malware espía, pues no queden en ese saco de la impunidad y aunque haya pasado ya incluso otro sexenio, otra administración federal, pues esto no quede en el limbo y que se logre saber qué pasó, por qué pasó y cuáles son las consecuencias de estos actos de espionaje, de estos actos de beneficio personal, en el caso de la Casa Blanca y demás, pues para ver que no es un país de impunidad, ¿no? Lamentablemente quisiéramos como periodistas que esto fuera más rápido, pero es un tema lento, es complicado, los periodistas pues no podemos llegar más allá y nos toca más bien desde nuestros medios presionar a las autoridades para que justamente nos suelten estos temas y se logre acabar con este pues velo que nos impide saber realmente qué pasó y cuáles son las implicaciones para estos ex administradores públicos. Pues ni más ni menos. Valeria, te aprecio mucho que estés aquí y que nos compartas esta nueva información muy valiosa que conecta perfectamente con lo que hemos estado aquí comentando y es una aportación relevante acerca de este contrato que se le otorgó a esta empresa AirCap SADCB. Efectivamente, una empresa, una compañía que el SAT acaba de declarar fantasma y que entre ese 2017 y 2020 acumuló asignaciones directas por 1,000 millones de pesos. Y vuelvo al punto, ¿no? Se dice fácil. 1,000 millones de pesos solo para esta empresa de dinero nuestro, Valeria, porque todos estos millones y millones de los que hablamos son de los impuestos, los contratos que se hicieron, de la forma en que se hayan hecho, pues son contratos que se pagaron con el dinero de los impuestos de las y los mexicanos que están escuchando este programa y que nos gustaría muchísimo conocer su opinión a través de este buzón de voz que tenemos para ustedes cada mañana. Así que estamos en todo esto, Valeria, te mandamos un abrazo y te apreciamos mucho tu presencia esta mañana. Gracias a ti, Carmen, seguimos en contacto y nuevamente gracias por el espacio para hablar de esta investigación y también te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Valeria, gracias. Valeria Durán del equipo de investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción, que bueno, pues están aportando este elemento que se suma a estos grandes elementos de información que existen ya
desde hace ya varios años en relación a esta red de empresas, a estos negocios y desde luego a Pegasus. No es solo Pegasus. Pegasus es lo más famoso, lo más conocido, ha tomado relevancia mundial porque Pegasus se ha vendido en diferentes partes del mundo. No sabemos si se vendió como se vendió en México, que ese es otro tema, ¿eh? Incluso dentro de las particularidades de nuestras investigaciones pudimos detectar que Pegasus se le vendió a diferentes precios según la dependencia. A la PGR se le vendió carísimo y al Ejército con otro precio, en fin, cosas que se hicieron. Y bueno, lo que dice la investigación del periódico israelí es que estos dos empresarios, afirman ellos en el arbitraje, se repartieron al país es un decir, a las dependencias del gobierno y le invirtieron, dicen ellos, $25 millones, que frente a estas cantidades parece una bicoca, dirían algunos, porque se trata de miles de millones de pesos en contratos del gobierno mexicano, pagados con nuestros impuestos, y lo que se ve ahí al refilón es que le invirtieron, dice el arbitraje, $25 millones a quien fue presidente de este país, según lo que deriva de esta publicación en Israel. Asunto que, dice la Fiscalía, ha merecido que se abra una nueva carpeta de investigación.